¿Qué tal? Muy buenas. Damos la bienvenida a nuestra audiencia a la tertulia Hoy sí, número 50. Eh, Gracias a todos por habernos acompañado hasta este número tan redondo. No es que los números tengan por qué significar nada, pero bueno, queda bonito, ¿no? 50 es un número que no sé si tiene simbología, la verdad es que no lo he mirado. Creo que todos la tienen, ¿no? Es decir, si tú buscas lo suficiente, o bueno, si lo preguntas a ChatGPT, te garantizo qué simbología le encuentra. Nosotros, pues hoy hemos decidido obsequiaros con una tertulia habitual, sin hacer ningún tipo de cosa rara, porque al final entendemos que si estáis aquí acompañándonos y si habéis llegado hasta aquí después de 50 iteraciones, es porque os mola el rollo que llevamos normalmente. Así que este es vuestro premio, una tertulia como las de siempre. Y como siempre, hoy sí me acompañan mis dos copilots, Frank y Corti. ¿Cómo estáis? Muy buenas, pues mira, estoy con mucho progreso, expansión, compasión, amor incondicional y sanación, porque según el gran Luis Quiguanas, en su Instagram dice que eso es lo que representa el número 50, por si te lo planteabas. Y Eso encantado de que esté Corte aquí. y las bodas de oro o algo de eso, ¿no? No sé Sí. de qué material. Bueno, 50 es todavía no hemos llegado como. a mi edad y ya eso es algo. Eso representa algo para mí. 50 es eso, es como a medio camino. A mí siempre me recuerda a medio camino. Poco Ni pasado, chicha ni pero limonada. Medio eso camino es. de dónde. Esa es la otra pregunta, ¿a dónde vamos? Pero bueno, como poco hemos dado la chapa mucho por aquí y yo también quiero decir sobre lo que dice Lu de hacer algo especial, que le hemos preguntado a ChatGPT si hacíamos algo especial y nos ha dicho que no. Dice dar la brasa como siempre y ya, y dejarme Vale. en paz. Les he dicho, no, por favor. Últimamente empiezan a decir que no. Yo. No, sabéis que las IA siempre dicen sí. ¿No? Siempre desde que se lanzó ChatGPT, pues eh, se les ha atribuido este comportamiento, ¿no? Pues, el que tenían, de que siempre contestan, ¿no? Y por eso, y eso genera cierta. No voy a decir certidumbre, porque claro, que te pueden contestar cualquier cosa, pero hay un ciclo de feedback ahí en la interacción que da gustirrinín, ¿no? Oye, pues me da la razón, me contesta, me trata bien. ¿M? Eh, Puedo incluso, en muchos casos, dejar en un segundo plano la importancia de que se lo está inventando, y este tipo de cosas. Pero yo hace poco he vivido, y cuento esta anécdota rápida, em, interactuando en un entorno de programación con... estaba concursos, ¿no? Y tú puedes decidir pues, el modelo que usas. Y cuando sacó Google los últimos modelos 2.5 Pro Max, etcétera, pues, oye, jugué un ratito con uno de ellos, ¿no? Y le pedí algo, ¿no? Una modificación en mi código, pues lo típico de, oye, ten en cuenta este tipo de cosa concreta, ¿vale? Em, no recuerdo, pero una excepción. Y entonces me dijo algo que no me había pasado nunca, ¿no? Miró mi código y me dijo, si esto ya lo tienes. Y no me dio código nuevo. Me dijo, ya lo considera el camino, por lo tanto no tienes que hacer ninguna modificación. Es la primera vez que me pasa esto con un LLM. Porque lo normal, y de hecho, lo normal es que no pase. Y de hecho he intentado que me vuelva a pasar y no lo he conseguido. Pero hubo un momento de singularidad, donde este Gemini fue, digamos, no voy a decir autoconsciente, ¿no? Pero sí que tuvo cierta vergüenza de hacer lo que siempre hacía. Pero fue un flashazo. Yo creo que en ese momento habían debido
encender más servidores en el data center y luego vieron que les costaba mucho dinero y los apagaron. Pero es curioso, ¿eh? Porque quizá las IAs empiezan a cambiar ya su comportamiento. A mí con lo que has dicho, ¿no? Eso pasa de pasar de una fase en la que la IA te da la razón en todo, aunque tenga que mentir para darte la razón, Mm. a que de repente te diga que no. Me da un poco como ese titular de si hemos pasado la fase del noviazgo de la IA y entramos en el matrimonio, El donde enamoramiento se acabó. se acabó. Ya te dicen que no, eres feo, déjame. Sí, eso resuena mucho. De todas formas, no sé vosotros, yo generalmente cuando hago algo con cualquiera, ChatGPT, con Claude, con lo que sea, cuando ya está hecho, es verdad que antes no, pero cuando ya está hecho le pido que lo evalúe de forma muy, muy crítica, que lo lleve la contraria, que encuentre los fallos y trato de forzarle para que, no sé, me deniegue algo, ¿no? O se desdiga de algo que si no es verdad que por defecto no hace. Si ya lo empieza a hacer por defecto, pues mira, te ahorrará tiempo y será más fiable, ¿no? Bueno, esto es el principio del chain of thought, ¿no? Hace poco en Anthropic, Emmanuel Amazing, ¿no? Que es un clásico, un autor muy conocido, tiene unos libros muy conocidos de Machine Learning y tal, que Es trabaja, amazing. es un tío que es amazing, ¿no? Es un tío bastante crack, le podéis seguir. Ha liderado un estudio donde han demostrado que los LLMs clásicos, vanilla o a pelo, ¿no? Digamos, sin mejoras artificiales, más allá de lo artificial que son de manera intrínseca, ¿no? Pero el propio LLM hace internamente un chain of thought y lo han probado con distintos. O sea, hace una especie de razonamiento interno en su propio funcionamiento intrínseco, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que. O sea, los entrenamientos modernos deben llevar a eso, porque eso es lo que consigue resultados, ¿no? Y esto es una cosa que se habla mucho, ¿no? Que, que ya los modelos modernos pues empiezan, pero empiezan a estar entrenados para que puedan razonar, que es lo que se busca, pero que incluso los LLMs un poco más pequeños, incluso los familia Gemma, etcétera, pues también lo hacen, o un haiku de Claude y tal, lo hacen intrínsecamente, ¿no? O sea, que hay algo ahí, ¿vale? Que lleva a un mejor comportamiento. Eso no significa que no podamos incluso mejorarlo con el prompting, porque todos los o con la interacción, ¿no? Porque todos estos mecanismos de deep research, etcétera, se basan un poco también en eso, ¿no? En darle muchas vueltas. Y los comportamientos de agentes, las arquitecturas de agentes que tienen un comportamiento emergente que mejora la performance de los LLMs a pelo, pues también en lo que se basan es en eso. O sea, el patrón React, que es el más básico de agentes, pues es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Replantéate un poco lo que has dicho. ¿Has pensado lo que has dicho? LLM, pues este es el rollo. Lo que me lleva diciendo mi madre de 52 años, pues Mm. yo se lo digo ahora al LLM, porque mis hijos no me hacen caso. ¿Ustedes piensan antes de hablar Eso es muy Cabanes, ¿eh? Un o saludo hablan tras desde pensar? aquí a Eso era del nuestro Rajoy. ex profesor. Es profesor, sí. Así que, bueno, les confiere esto quizá otra pátina de humanidad que quizá a veces les damos y nos equivocamos, pero Otra más. en otras cosas tal vez sí se parecen un poco más a nosotros de lo que creemos, ¿no? Las Sí, inteligencias. o incluso son mejores, ¿no? Porque esa capacidad Desde luego, de claro. razonar sobre lo que estás diciendo para evaluar, pues no está Yo no, presente en todos los humanos. yo no me había dado cuenta de que mi código ya hacía lo que quería. Sí, Entonces, bueno, gracias, Gemini. Ya te digo, luego no lo hizo más. ¿Ve? Ahí se quedó. un poltergeist. Momento, sí, singularidad. Eso es la singularidad. Vale, bueno, esta semana, ahora hoy como siempre, pues un podcast normal, como he dicho. Esta semana vamos a hablar de noticias, pero bueno, noticias también nuestras, ¿vale? Porque es la tertulia 50, primera noticia. Y luego también pues pasan cositas, ¿vale? En las que estamos involucrados y ya sabéis, los que nos conocéis, pues a lo mejor queréis saber a qué nos dedicamos y qué vamos a hacer próximamente, Corti.
Mira, el 24 de abril, si estás en Mundo e-commerce, te va a interesar porque estaremos presentes en un evento que organizamos desde Product Hackers, que es el evento Growth e-commerce en Talent Garden, Madrid. Ponemos en la descripción del podcast el enlace y además habrá un par de sesiones muy centradas en IA. Una charla de un tal Luis Martín, no sé muy bien qué tal es ese personaje hablando. Me han hablado bien de ese chico, ¿eh? Sí, dicen que tiene una voz así como de podcaster y tal, ¿no? Sí. Cierras los ojos, lo escuchas y se te va. Flipas. ¿De qué vas a hablar, Lu, en el A lo evento? mejor en real, sin ¿El el autotune? filtro, el autotune y tal, te llevas una sorpresa. Pues vamos a hablar un poquito en esa charla de una cosa que nos interesa mucho en AI Hackers, que son las aplicaciones de las tecnologías de agentes, que ya sabéis que estamos muy especializados en este tipo de desarrollos, para el e-commerce. Y bueno, ya sabéis que el e-commerce eh, es un tipo de negocio, pero a nivel operativo son muchísimas cosas, ¿vale? Que hay que conjuntar y hay un espacio de aplicación de la inteligencia artificial y concretamente de estos sistemas de agentes tremendo y os vamos a hablar un poco de, bueno, pues qué es lo que está pasando en la industria en este sentido y cuál es nuestra visión. Así que, bueno, tengo mucha ilusión por dar esta charla porque me encanta hablar de estos temas. Así que nada, si os pasáis por allí, por Talent Garden, pues me escucháis la chapa, que además soy el primero, creo, y así Arranca Lu para con calentar motores. con el cafetito, ¿eh? Y luego todos los que vienen detrás son mis teloneros, ¿eh? Que no penséis que eso es al revés. Y, y luego nos podemos tomar algo, claro, si os pasáis por ahí, por supuesto, y charlar un poquito de ella o de lo que queráis. Eso es. De hecho, tendrás un telonero que es un tal Frankie Carrero que modera una mesa. Mm, Frankie, ¿qué mesa moderas tú ahí? Pues mira, aquí de hecho yo soy lo menos importante de la mesa, por supuesto, y vamos a hablar de cómo están aplicando inteligencia artificial al e-commerce en empresas tan grandes pues como Tous, como la Casa del Libro o como el Grupo SEB. En este caso, bueno, pues lo conoceréis seguramente por marcas como Tefal, Rowenta, que son de toda la vida y son marcas importantes. Y lo dicho, nos van a contar cómo están aplicando ellos la inteligencia artificial, como decía Lu, en diferentes áreas, ¿no? En diferentes facetas de negocio, más front, más back, más marketing, ventas, un poco de todo. Ya tuvimos un aperitivo con alguno de ellos en Barcelona no hace demasiado y desde luego viendo cómo fue la cosa, os puedo asegurar que vamos a ver temas muy, muy interesantes. Va a estar muy, muy, muy bien. Pues lo Sí. dicho, a quien le apetezca, dejamos enlace en las notas del episodio en la descripción para que os podáis inscribir si queréis, que va a estar muy guay el evento. Y si queréis, Lu, podemos empezar con. Porque tenemos unas cuantas noticias chulas hoy, ¿no? Tenemos noticias, sí. Y luego hay cosas que seguramente nos dejemos en el tintero. Yo, para empezar y por continuar con una cosa que no hemos querido meter como noticia, porque ya la estuvimos mencionando o hablando largo y tendido la semana pasada, eh, pero que podemos comentar rápidamente y a mí me preocupa, me interesa barra me preocupa, ¿vale? Es el tema del precio de la inteligencia artificial para el consumidor final. Y bueno, pues por mencionar que lo estuvimos hablando otro día con Sí. los precios de Manus, ¿no? Que había anunciado Manus para su modelo, que iban alineados con los órdenes de magnitud que se manejan en ChatGPT Pro, que nos pareció una locura y una idea de olla de Sam Altman de salida. Pues esta semana Claude ha anunciado su modelo eh, de pricing Claude Max, que va alineado con estos precios también, ¿vale? Por encima, en un orden de magnitud superior, por encima de los $100. Así que bueno, no es un tema sobre el que quiera seguir abundando, porque lo hablamos en el podcast pasado, pero es una pequeña noticia que va alineada y por continuar un poco la conversación del otro día, ¿vale? Y dar con esto. Y que no se nos olvide que hay otros que se están subiendo al carro. Parece que al hablar en el podcast les dimos permiso para hacer esto. Y pues podemos esperar que el precio, que es una cosa que no estaba definida, ¿no? Que, como hablamos otro día, los precios vinieron un poco copiados de lo que hizo el primero. Y ahora vuelven a copiarle, pero para mal. El precio, lejos de democratizar o ayudar a democratizar la inteligencia artificial para el consumidor final, pues parece que esto va en el sentido contrario. ¿Vale? Así que bueno, veremos. Está todo montado para democratizar el acceso a los jets privados de
de esa Malman and Company. Tienen que viajar mucho. Sí. Bueno, casi prefiero no hablar porque si no nos vamos a tirar otra vez media hora con este tema. Lo dejamos si queréis para un poco más adelante. Sí. Pero A bueno, ver que qué sale. simplemente estemos al loro, ¿vale? Porque ya hay varios que han hablado y en el momento que ya no es la ida de olla de uno, pues es algo que se puede convertir en un estándar y, y esto tendrá sus consecuencias, ¿vale? Pero bueno, vamos con las noticias. Bueno, Eh, perdona, Lu, solo un comentario, que si no es que exploto. Habría que ver también detrás de todo esto si hay algún tipo de acuerdo, que ya sabéis que en Estados Unidos estas cosas están como bastante prohibidas, el hacer acuerdo, ponerse de acuerdo entre las grandes empresas para establecer ciertas políticas de precios y todo eso. Es verdad que empezó OpenAI, pero vete a saber si no hay algo detrás donde estén tratando de proteger todo este tema, ¿eh? Bueno, es verdad que luego Manus, por ejemplo, que está con la misma política, no es estadounidense, pero que supongo que esto va a haber más de uno que se ponga a mirarlo y ya veremos dentro de algún tiempo si no van las cosas por ahí a lo mejor. mm, Ya Esto es está, lo siento, perdón. como lo del precio de los videojuegos, ¿no? Es decir, si tú quieres subirlo, tienes que hacerlo poco a poco y llegar a un momento en el que eso no asuste. Pero en el momento en el que llegas a eso, digamos que la opinión pública no se te va a echar encima por hacerlo, pues entonces les estamos dando carta blanca para hacerlo. Pero claro, luego detrás de eso, pues también está el tema de, oye, estas empresas son rentables, el tema de la Claro, computación y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, que es una cosa que nos preocupa en la tertulia, el precio de la IA. ¿Cuál es el verdadero precio de la IA y cuál es el que va a tener? Porque empezamos a ser dependientes de este tipo de tecnología que empieza a ser básica para muchas de las cosas que hacemos y en el momento que esto lo suba, pues puede cambiar bastante el panorama. Y eso no significa que no mantengan un tier de precios como el que ya tenían. Lo que pasa es que podemos esperar perder capacidad, claro, evidentemente, porque antes accedíamos a efectivamente. la máxima capacidad con los 20 euros, ¿no? Y ahora ya esto deja de ser así. Ese tema, de hecho, ese título del precio de la IA da para especial porque tiene Mm. muchas cosas detrás. Yo he escrito últimamente varios posts relacionados en LinkedIn, no es un tema solamente de ChatGPT, de Claude y todos estos, sino en general de los proyectos. Y lo mismo igual podríamos plantearnos, traernos a alguien más y hacer un día una discusión en torno a este tema. Sí, ahí hay bastante tela que cortar y venga, pues ya tenemos otro especial a palabra. Venga. Lo apuntamos ahí en el backlog. ¿Vale? En el parking lot. Muy bien, pues venga, vamos con las noticias de verdad. A mí esto no sé si es una noticia o quizá llamarlo noticia, lo fue, ¿vale? Pero ahora es otra cosa. No sé si habéis oído hablar del término hipnocracia. Hipnocracia. No, pero Deleítanos. suena interesante. Ujú. Palabra, palabra cojonudo. Bueno, la hipnocracia viene de un libro que se publicó en enero, que se titula Hipnocracia, Trump, Musk y la nueva arquitectura de la realidad, firmado por el prestigioso filósofo hongkonés Jai Wei Shun, ¿vale? Que curiosamente, pues, bueno, esto tuvo su predicamento, ¿no? Porque hablaba de temas, pues, que venden, ¿no? Digamos, de lo que hablaba un poco es de cómo se está estableciendo un nuevo modelo de poder, ¿no? Que se basa en la manipulación de la percepción colectiva y la supresión de los anclajes de referencia en cuanto a valores, moral, etcétera, ¿no? Y cómo se usan las redes sociales y la inteligencia artificial para conseguir esto, ¿no? Y conseguir manipular a las masas, ¿no? Utilizando, pues esto, algoritmos, plataformas digitales, etcétera. em, y incluso se establece como una nueva forma de represión. Bueno, pues esto tuvo su predicamento. Los periódicos de referencia, los medios, las tertulias, los filósofos, etcétera, empezaron a hablar de esto, pero recientemente se ha sabido que este filósofo Yang Wei-shun no existe. Y esto no ha sido más que un ensayo de un filósofo italiano que se llama Andrea Colamedici,
que en colaboración con 2 herramientas de inteligencia artificial muy avanzadas llamadas ChatGPT y Claude, pues ha generado toda esta narrativa alrededor del término. Ha parido el término con ayuda de inteligencia artificial, ha diseñado al autor, su currículum, sus referencias y pues ha hecho un experimento esto lo ha explicado él luego, ¿no? Ha hecho un experimento para ver hasta dónde podía llegar con todo esto, ¿no? Evidentemente no es la IA haciendo fake news, pero no es la IA haciendo fake news, pero es una fake news con un... o sea, digamos que al final era un contenido atribuido a una persona que no existe, generado con ayuda de inteligencia artificial y donde en primera instancia pues no se declaraba como tal, ¿no? Es decir, parecía una cosa, digamos, auténtica. Y de hecho, pues que tuvo bastante predicamento. Y, bueno, de hecho hay un artículo de la semana pasada en El País explicando todo esto y diciendo que borraban el contenido del artículo original porque ellos habían publicado un artículo sobre todo esto, ¿no? Y bueno, pues al final esto no deja de ser una especie de experimento filosófico, pues para demostrar pues cómo se construyen y se propagan estas narrativas, etcétera, y pues se podría calificar casi de performance, ¿no? Pero, claro, esto tiene problemas, porque el hecho de publicar contenidos generados por IA atribuidos a personas, etcétera, sin declarar que esto está generado por inteligencia artificial, utilizando personas que no existen y tal, viola claramente el AI Act. ¿Vale? Entonces, claro, esto ya genera debates a varios niveles, ¿no? No solo está el tema de nos la han colado, que eso, bueno, la verdad que puede pasar, ¿no? A ver, contrasta las fuentes y tal, quizá no fuera fácil, estaba bien hecho, ¿vale? Yo creo que no habría que hurgar mucho para descubrir, pero bueno, es verdad que filósofo hongkonés y tal, quizá no es tan fácil buscar este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, pues, como digo, se plantean varios niveles de debate, pero que llegamos incluso al AI Act y es una cosa interesante porque al final, oye, o sea, hay una parte de esa ley que intenta proteger contra este tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, lo traigo como noticia curiosa y por exponer un poco también la verosimilitud de del contenido que al que estamos accediendo, cómo esto puede verse agravado con la IA sin que sea necesariamente la IA el vehículo eh, único y necesario para generar contenido falso, porque métete en TikTok y ahí está todo simulado. Pero bueno. Bueno, y esto lleva pasando toda la vida. O sea, me refiero que esto de que alguien se invente alguna mierda y o sea, como que lo popularice de una forma u otra y que los medios se hagan eco y tal, ya lo llevamos viendo mucho tiempo, sí que es verdad que al final la IA lo que va a hacer es que esto se pueda hacer a escala. Entonces ha dicho que esto está mucho mejor inventado que muchas otras mierdas que se han popularizado cuando no lo hacía la IA, porque tú lo escuchas y a lo mejor hasta hay algo, hay algo fundamentado por ahí detrás. Sí, sí. Yo voy a decir un poco lo mismo. Al final es una teoría, una reflexión, llamadlo como queráis, que ha habido gente que ha compartido. Entonces, quizá el tema está en que el marco es lo que está inventado, es lo que no es adecuado, pero eso no quiere decir que a lo mejor esto, no te voy a decir yo que esté equivocado, no, porque cuando hablamos de este tipo de cosas, bueno, pues no es una ciencia exacta, por decirlo así, pero por lo menos que haya gente que lo comparta y que le haga ver las cosas de esta manera, pues yo creo que le aporta valor, ¿vale? Sí. Quizá la manera de llegar hasta ahí no es la adecuada, pero le aporta valor. Y yo tengo que reconoceros que cuando leí la noticia de esto, realmente lo vi en LinkedIn, no sé si fue esta mañana o ayer por la tarde o algo así, y lo que leí directamente fue alguien que comentaba lo que había pasado, ¿no? El que se había escrito este libro, lo que había la noticia, que se habían hecho eco en El País y que luego era todo falso. Y yo pensé
que me estaban tomando o que nos estaban tomando el pelo el que lo había escrito en LinkedIn, o por lo menos que se lo habían tomado a él y lo estaba compartiendo de forma demasiado apresurada, sin llegar a tener claro si era verdad o no. O sea, yo justo, si queréis, como que dudé del segundo paso, porque no había pasado ni por el primero. Y ya llega ese punto, que también a mí me da para reflexionar, en el que cuando ocurre algo raro directamente ya estás paranoico, estás poniendo absolutamente todo en duda. Sí. A ver, hay gente filósofos que han defendido el valor filosófico, ¿no? No tanto si la verdad o no, pues eso no existe, pero Sí. el valor filosófico de la teoría que tiene un fundamento importante, ¿no? Es decir, aquí se está hablando de cosas reales, no estamos hablando de hemos visto un ovni, ¿no? Sí. Aquí se está hablando de, pues, oye, en el mundo contemporáneo están ocurriendo una serie de cosas y esto nos puede llevar a reflexiones filosóficas. El hecho de que se haya apoyado la generación de esta reflexión en inteligencia artificial es lo novedoso, ¿vale? Pero eso no le quita valor, que es otro de los debates que se suscitan aquí, ¿no? Que Eso hay es. gente que dice, pero aún así, ¿vale? Muy bien que esté hecho con IA y te puedes tomar como quieras que el tipo no exista, ¿vale? Que sea una entidad ficticia, o incluso que no exista el libro, ¿no? Sino que sean una serie de documentos sueltos que se han movido por donde sea, aunque bueno, que existiera el libro tampoco sería muy difícil, ¿no? Un Se lo poquito pides más, a la IA. unos créditos más, ¿eh? Y ya está. Te pillas el Cloud Max y ya lo tienes. Em, pero claro, evidentemente, claro, para que tenga valor filosófico, pues esto tiene que introducir un marco teórico, conceptual, que hable sobre, que pueda servir para interpretar cómo pues, los estamentos de poder hacen este tipo de contribuyen a este tipo de manipulación, porque lo que se está aquí de lo que se está hablando es de poderes que manipulan, ¿no? Que utilizan este tipo de herramientas para manipular la opinión pública. Tal. No son conceptos nuevos. Mm. O sea, que está basado en cosas que ya se vienen hablando desde el auge de las redes sociales y cómo se ha utilizado esta nueva forma de comunicarse para condicionar, pues en algunos casos incluso, elecciones importantísimas como la del Brexit, etcétera, ¿no? Todos conocemos este caso de Cambridge Analytica y tal. Y luego, pues hay algunos economistas, filósofos, etcétera, que pues parte de lo que predican tiene mucho que ver con esto, ¿no? Como Varoufakis con el tecnofeudalismo y Mm. este tipo de cosas. O sea que no es una cosa que salga de la nada y sea una ida de olla, sino que va muy alineado con corrientes de pensamiento que ya están más o menos maduras y que tratan sobre estos temas, ¿no? Entonces tú lo coges, construyes sobre eso y tienes una base teórica fuerte, tienes unas referencias, etcétera, y claro, dices, bueno, pues si tengo todos los elementos, ¿no? Pues a lo mejor, claro, no es lo mismo que decir, me invento un paper científico y tengo todo, que cumple con todos los estándares, pero que luego no tiene nada detrás, sino que esto es filosofía, ¿no? Entonces, al final, em, para ser filosofía, cumple. ¿No? Lo que no cumple es que la persona no existe, que el libro no existe, todo este rollo, ¿no? Que al final es un invento. Claro. Efectivamente, quizá la genialidad detrás de todo esto está en lo que dices de no se trata de una teoría completamente nueva que puede sorprender y puede darte lugar a sospechar, sino es una pequeña vuelta de tuerca sobre algo que ya existía. Y ahí es mucho más fácil, es un pequeño retorcimiento y es Mm, mucho más fácil que alguien que ya esté muy alineado con esa postura, pues caiga en ese punto, ¿no? Del paso suficiente. Mm. A mí la sí. parte más chula me parece es eso, que es la parte que decía Lu, ¿no? De que ya hay gente que está reflexionando sobre si esto es válido o no, ¿no? Pero que está guay, porque es, Mm, ¿por qué no? O sea, si el Claro. pensamiento es bueno, ¿qué más da? Porque al final una reflexión filosófica, o sea, los filósofos de toda la vida, al final era gente que tenía mucho conocimiento, unía cosas y se inventaba esas reflexiones conectando piezas. Pues ahora tenemos otras herramientas para generar esas reflexiones que además
A veces se dan por buenas, a veces por malas, a veces eso va modificando a lo largo del tiempo. O sea que me refiero que al final son piezas de conocimiento, sin más. Es interesante, porque yo creo que esta conversación seguramente en 10, 15, 20 años ya no la tendremos. O sea, habremos Habremos muerto. asumido que Es posible, también, sí. o nos habrán aniquilado las máquinas, o habremos asumido que la IA te diga algo, pues es una forma casi más de pensar para nosotros, porque nos apoyamos en las máquinas para pensar. Claro. Sí. Al final los mecanismos clásicos, o los que hemos usado siempre, de legitimación para evaluar la legitimidad siempre han estado vinculados a entidades, si se puede, personales, ¿no? Si se puede, a personas, y si no, pues a organizaciones que al final son grupos de personas, ¿no? Quizá aquí el concepto principal es si eliminamos a la persona, y en este caso no se elimina del todo, ¿no? Porque No. hay alguien detrás. Lo que pasa es que es verdad que se ha hablado con una mentira, ¿no? Una persona que no existe y tal. Pero si este mismo estudio, ¿no?, lo hubiese lanzado no como experimento de la propia hipnocracia, ¿no? Porque un poco para demostrar cómo se propagaban estas narrativas y tal. Era recursivo este experimento, digamos. Pero si se hubiera firmado con el nombre de Andrea Colamedici, que es el verdadero autor, atribuyendo el uso de inteligencias artificiales a las partes del informe en las que lo ha usado, quizá la legitimidad hubiese sido indiscutible, pero a lo mejor, claro, de esa otra forma, ¿no?, no hubiese llegado tan lejos, ¿no? Porque el ruido que ha hecho esto en segunda instancia, o sea, la primera ya hizo ruido, ya consiguió el tío colarla en periódicos, en debates, etcétera. Y en segunda instancia, pues por el hecho de haberse revelado todo esto, pues ha tenido como mucho más bombo, y lo estamos hablando hoy aquí, ¿no? Claro, que llegar a la tertulia nuestra, eso es lo máximo lo que puede Es llegar. nivelón. Claro, Sí, claro. que no se crea que va a repetir, ¿eh? Sí, sí, a ver. O sea, tiene que currar mucho más. Tiene que usar ya, tiene que usar Gemini también, aparte de esos dos. Yo creo Entonces, lo que has dicho, Lu, de las personas, y fíjate que creo que va a seguir siendo relevante ese rol del curador, que ya lo hemos visto en esta época en las redes sociales, ¿no? Al final, como el curador de la persona que cura el contenido va cogiendo un valor muy fuerte, porque claro, hay tanta dispersión de información, hay tanta mierda y tal, que solo el hecho ya de que alguien dedique tiempo, esfuerzo a filtrar tiene un valor, pero con la IA es lo mismo, en el mm, sentido de, o sea, hay muchas personas que pueden generar muchas cosas con IA, pero tiene un valor el que tú firmes casi lo que estás generando como un sello de calidad de yo le he dado contexto, le he dado información, he sembrado ujú, unas ideas, lo he trabajado, o sea, lo ha escrito la IA, pero lo he trabajado, le he dado vueltas tal, y al final lo valido, o yo como persona, o yo como asociación, o yo como organización. Volvemos a lo mismo, lo que cambiamos es parte del proceso mental que usamos porque el que la haga la máquina. Pero, ¿por qué no va a ser tu idea? O sea, si tú has hecho todo ese proceso, mm, ¿es tu idea o no es tu idea? ¿Es tu reflexión o no es tu reflexión? claro, Desde luego, lo hemos hablado otras veces también, pero cuando te vas a LinkedIn y te ves un post que claramente ha hecho ChatGPT o similar, porque tiene toda la misma estructura, los mismos iconos, o los mismos emojis, los mismos comentarios, el valor que le das a ese pensamiento, incluso aunque por detrás el prompt lo haya puesto la persona, el valor que le das yo por lo menos cada vez más es cercano a cero, a otra cosa. Ahora, si te escriben un post que está filtrado o generado con ChatGPT o con lo que sea, pero le da vueltas, locura, como estás diciendo, le da un poquito su toque. En el fondo, el origen es el mismo, pero esa validación que estás comentando y esa adaptación, eso ha pasado realmente el filtro, el tamiz de tus ideas, ¿no? De tu cerebro, es lo que marca esa diferencia. Y sí, estoy completamente de acuerdo con ese punto. sí. Bueno, la atribución será una de las cosas que tendremos que resolver. Se está hablando también mucho sobre esto en educación. em, Porque, bueno, pues los estudiantes hacen trabajos Sí, eh, y no citan a sus verdaderas fuentes, que todos sabemos cuáles son. Y el es algo rincón del que vago. en su momento fue eso, y ahora ya no hace falta, ¿no? Entonces, pues son cosas que hay que resolver. Pero bueno, si queréis más información, pues buscar la palabra hipnocracia, que os salen cosas muy divertidas. Ya la Eh, última, de todas formas, también comentabais
es verdad que hay un trabajo de una persona por detrás, estábamos diciéndolo ahora, ¿no? La de este hombre, perdonad, no me acuerdo del nombre de con la Medici era, ¿no? Me parece Andrea el Colamedici, sí. sí, efectivamente. Pero tampoco debemos olvidar que los modelos que están detrás de todo esto están entrenados con nuestro conocimiento, con nuestra forma de ver las cosas. No son personas las que lo han generado, pero sí lo están haciendo con el conocimiento de personas. O sea, no es algo que salga completamente de la nada. Entonces, bueno, Desde luego es uno de hay los una valores que tienen los LLMs. Otra cosa es que sean capaces, que eso se está poniendo en duda recientemente, además, esto, que sean capaces de generar nuevo conocimiento mm, uniendo esto, ¿no? Porque claro, aquí entiendo que la contribución que ha tenido este ensayista a la idea, pues ha tenido bastante peso, ¿vale? Esto no es, le pregunto a ChatGPT, oye, quiero hacer este experimento, hazme un estudio. Si se lo pides, te lo hace, ¿eh? Eh, pero sí, claro, sí. eso hay que, como decís, hay que curarlo bastante para que sea una cosa buena. Venga, vamos a la siguiente, Corti. Venga, cambiamos de una noticia falsa que han publicado los medios a algo verdadero que se ha filtrado en los medios, pues no tenía que haber llegado, que es un memo de Tobias Lutke, que es el CEO de Shopify, a toda la plantilla de Shopify. Y, y la verdad que está guay porque da como muchas pistas de cuál es la visión de Tobias acerca de la inteligencia artificial. A mí la verdad que lo he dicho, me ha sorprendido, además lo doy por bueno porque a veces se filtran las cosas y no sabes muy bien, pero bueno, parece bastante realista, pero además el otro día estuve hablando con gente del equipo de Shopify y me dijeron, oye, ¿has visto el memo que se ha filtrado? O sea, me validaban que se ha recibido. El memo mola, ¿vale? Y si quieres, contamos los puntos clave y yo creo que da para mucha discusión. Por otro lado, no sé, luego os preguntaré a ver cómo lo veis, pero joder, yo lo veo como que tiene todo el sentido del mundo. Tobias Lutke dice que básicamente que es o sea, que él espera que todo el mundo en Shopify utilice la IA de forma efectiva, que es la herramienta que todo el mundo tiene que utilizar y solo va a crecer en importancia. Entonces, que no ve como una opción que alguien decida no usar la IA o no aprender la IA. Básicamente está todo Dios obligado. En concreto, él dice un poco que es una parte súper importante de todo lo que es la parte del prototipado. ¿Vale? Que cualquier proyecto, fase prototipado de algún proyecto, tiene que estar dominada por la exploración utilizando inteligencia artificial, porque los prototipos están construidos mayoritariamente para aprender y crear información, ¿no? Para recabar información. Entonces, la inteligencia artificial acelera totalmente este proceso. Es tan importante la IA a partir de ahora en Shopify que ellos van a añadir a todo lo que son las performance y peer reviews, hacen como los típicos cuestionarios internos, ¿no? Pues de, oye, de cómo has conseguido tus objetivos, cómo ha ido el año y lo que dan tus pares, tu jefe y tal, pues en todos va a haber preguntas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial. Es importante el ir demostrando, ¿no? Que vas haciendo más uso. Y que, aunque el aprendizaje es siempre algo que autodirigido, ¿no? Que cada uno va aprendiendo y tiene que dedicarle tiempo a esto, un poco anima a todo el mundo a que compartan lo que aprenden. Y tienen muchísimas herramientas internas para hacer esa compartición y también, oye, que tienen muchas herramientas como Copilot, Cursor, Cloud y demás listas para el uso, que las usan, compartan y aprendan todos. Y lo más importante o más chulo, yo creo, es que dice que antes de pedir por más headcount, es decir, antes de pedir que se contrate gente, que se intente hacer con IA. Y de hecho, un poco la filosofía es casi que se planteen un panorama laboral donde los agentes de IA sean un compañero de trabajo más y no una tool o algo, sino que se Mm. empiece a entender a estos agentes como personas más del equipo que interactúan y por lo tanto se va a priorizar la contratación en lugar de headcount de personas de verdad, de headcount de agentes. No sé cómo lo habéis visto vosotros. Oye, pues esto entiendo que eh, se ha enviado por email a todos los empleados de Shopify, ¿no? O por agente inteligente, ya no lo Claro, sé. eh, a ver, si haces esto, sabes que va a salir, ¿no? Entonces, aquí puede haber una doble intención, ya elucubrando, ¿eh? Esto, vamos a ponernos en modo
cuarto milenio. Pero bueno, a ver, evidentemente este señor no es tonto, sabe que esto se va a filtrar y se va a hacer viral, claramente, ¿no? Y creo que está haciendo una declaración de intenciones y no le quito valor a la parte de, oye, cómo queremos que funcione la empresa desde el punto de vista de la IA, pero también Shopify tiene un producto eh, que, que está vendiendo y está en el mercado compitiendo y al que se le están incorporando capacidades de inteligencia artificial. Entonces yo creo que esto no solo se lo está diciendo a sus empleados, también se lo está diciendo a sus clientes o potenciales clientes, ¿no? Y aquí volvemos al tema de los agentes en e-commerce y las herramientas y cómo funciona un negocio tan complejo, con muchas piezas, con muchos huecos entre distintas partes que hay que unir, en muchos casos con gran esfuerzo humano. em, y, y, bueno, pues de una manera, yo tal y como yo lo entiendo, y quizá estoy haciendo un poco de overthinking aquí, pero de una manera velada está diciendo, esta manera de funcionar a la que vamos en Shopify es la que deberías tener tú también en tu e-commerce. ¿Vale? Y luego sobre los puntos concretos, pues a mí me parece la mejor decisión poner a disposición de tus empleados todas las herramientas posibles de inteligencia artificial para que ellos puedan aprender a utilizarlas. El tema del headcount, en fin, creo que como propósito o como aspiracional, pues, ¿no? Oye, puede haber tareas que quizá sean automatizables, ¿no? No es ya un tema de IA, ¿no? Sino que ahora hay más tareas que pueden ser automatizables gracias a la IA. Pues es algo que deberíamos tener siempre en cuenta, pero no por reducir headcount, sino por no hacer el idiota, ¿no? Es decir, por no estar haciendo trabajo que no deberíamos estar haciendo. Y eso es una reflexión que nos podemos llevar a todos los ámbitos. Y ahí, bueno, ahí es donde los agentes yo creo que tienen, eso lo dice muy bien, ¿no? Los agentes tienen una gran incidencia seguramente. La pregunta sería, ¿estamos ahí? Bueno, estaremos ahí si nos ponemos a intentarlo, ¿no? Desde luego, no estaremos ahí si seguimos haciendo lo mismo de siempre. Claro. Yo creo que es lo que está intentando Tobias, ¿no? El llegar ahí. O sea, justo que estás diciendo. O empuja toda. Claro, hay que pensar que Shopify ya es una compañía ultra mega grande. O sea, con muchísima gente. Sí que es verdad que es de estas compañías grandes que tú cuando hablas con sus equipos se mueve a una velocidad muy fuerte para el tipo de compañía que es. Y en parte yo creo por este empuje, ¿no? Desde arriba continuamente de. O sea, al final esto es un empuje muy fuerte al equipo de hay que ir para allá. Y dentro de que también estoy seguro que esto es una parte de comunicación hacia afuera y es muy alineada con la visión de Shopify de cómo tienen que usar su producto y hasta posicionamiento en el mercado y parte de la estrategia con la que están echando otras soluciones de e-commerce del mercado. Yo las personas con las que he hablado de Shopify, que son más equipos comerciales y tal, están todos a saco como los que más utilizan, ¿sabes? Contándote estoy usando esto, o sea, se nota que culturalmente como mínimo permea, ¿no? O sea, les preocupa. Luego, por el otro lado, también muy interesante porque he tenido varias conversaciones aprovechando el ISO en Barcelona con agencias y algunas agencias también SOPI o que utilizan distintas tecnologías. Y claro, inherentemente hay un planteamiento de, joder, yo estoy en SOPI o hago proyectos de Shopify, pero sé que algún día algún día les voy a sobrar. O sea, en el sentido de, ya estamos viendo por dónde va la tecnología de Shopify. Shopify ya ha hecho que montar una tienda online sea mucho más fácil, ¿no? Que la necesidad de la agencia cambie. Pase de ser muchas horas de desarrollo, pues a más un tema de diseño, de negocio, ¿vale? Las agencias van subiendo el nivel. Pero claro, hacia dónde va Shopify con todo este uso de inteligencia artificial es a que te sobre la agencia. Ya que te sobre headcount interno o que lo puedas aprovechar muchísimo mejor. Y también alineado con varios e-commerce gordos con los que está hablando, incluso visitando estos días, que bueno, Frank, estuvimos en algún caso también, y decías, ostras, con reducciones de headcount muy fuerte y buscando apoyarse en automatizaciones, porque también, por otro lado, entramos en una etapa
tanto e-commerce ya bastante fuerte como en mundo startup y demás de rentabilidad, ¿no? Es decir, ahora estamos en un momento donde confluye un cambio de ciclo que ya llevamos un tiempo, de ya no hay tantas grandes rondas de inversión, no hay tanto dinero en el mercado, o se ha puesto mucho más foco en proyectos rentables con la convergencia de la IA y la automatización, y es casi la única forma de ir en el estado actual del mercado. La reflexión que yo iba a hacer iba. Lo primero, o sea, 100% de acuerdo con todo lo que habéis dicho. La reflexión que iba a hacer iba bastante por este último punto que has comentado, Corti. Una de las cosas en las que, pues si queréis más, me he estado fijando en los últimos años es en cómo en las empresas se fomenta de alguna forma o se potencia la competición entre los propios empleados, pero de manera que sea una competición colaborativa. Al final, dentro de las empresas, lo que buscan en muchos casos es, pues si queréis, hacer una campana de Gauss, premiar a los que están en la parte más alta, los que están en la parte más baja, liberarse de ellos y intentar que los que están en medio pues se vean liderados de alguna forma por los que están en esa parte más alta, ¿no? Entonces, una de los puntos que aparecía aquí en el memo, lo que pedía Tobías era que o animaba a que las personas de alguna forma exploren, dominen estas herramientas, que sean capaces de utilizarlas de la mejor manera posible, pero que además compartan sus hallazgos, su conocimiento con el resto de compañeros y de alguna forma les lideren. Entonces están diciendo, bueno, ponemos a competir porque os estamos ya, como estáis diciendo vosotros, ¿no? Os estamos adelantando que aquí va a sobrar gente, que nos vamos a quedar con los que estén arriba. De alguna forma están diciendo, los que seáis los líderes, desde luego vais a ser los que tengáis la voz cantante, los que seguro que vais a quedar, y los que os sigan, los que de alguna forma colaboren con vosotros, pues también el resto, los que tengan una mentalidad mucho más, bueno, vamos a decir menos proactiva, por no decir otros términos, pues seguramente serán los que sobren. Entonces, yo creo que el peligro que tiene que ver la gente, sobre todo, es cuando ellos mismos son conscientes de que no están siguiendo todas estas, bueno, pues todo este tsunami que comentamos otras veces, ¿no? Que está ocurriendo. Si digo, bueno, ya me pondré al día con la inteligencia artificial, y esto es algo que muchas veces, no sé vosotros, pero muchas veces he escuchado en los últimos años. Sí, sí, trabajas en inteligencia artificial, sigo mucho este tema tal, lo tengo ahí en el punto de mira y seguro que algún día me meto. Bueno, Mm. pues quizá el día que te vayas a meter ya es tarde. Y nos guste más o menos, lo hemos comentado muchas veces, se dice mucho por ahí, no solamente nosotros, utilizar estas herramientas en breve va a ser tan básico como el saber leer o el saber utilizar una Excel, ¿no? Vale, entonces me parece una manera, vamos a decir inteligente, no sé si lo podemos decir de forma más positiva o negativa, ni idea, no entro ahí de hecho, pero sí inteligente de tratar de potenciar y de motivar a los empleados que él considera que tienen que ser los que brillen dentro de la empresa. Mm. Sí, bueno, tampoco dice explícitamente si no usas la IA te vamos a echar. Está Pero hablando queda claro. de nuevas Bueno, contrataciones. si lo pone más claro, ya te lo pone en eh, rojo. Ahí, adiós. pero, bueno, y tampoco será así, ¿no? Porque, o sea, evidentemente, aquí hay dos lecturas, ¿no? Una es que si te quieres posicionar en la vanguardia, tienes que hacer esto, ¿no? Es decir, Shopify es una empresa que pues, busca liderar su sector, si no lo hace ya. Pero bueno, es verdad que a ver, lidera una parte grande del sector. No digamos que lo lidera todo, porque hay algunos players muy grandes que van al mundo corporate y tal, ¿no? Y es otra cosa. Pero a nivel tecnológico son como la referencia, ¿no? Eh, y, y si quieres ya solo mantener esa posición, se hace muy difícil si no tienes equipos que están enchufadísimos con esto. Pero eso no quita que, como tú has dicho, Corti, Shopify sea una empresa enorme, donde trabaja muchísima gente, y tampoco puedes pretender que todo el mundo en una compañía se ponga a la ultimísima de la inteligencia artificial, ni vas a echar a todos los que no lo hagan, porque entonces, o sea, eso es una cosa loquísima, ¿no? Em, lo que pasa es que, bueno, lo que sí que quieres es buscar como promover una cierta cultura, ¿no? Y luego, por otro lado, está que el hecho de que tus empleados
adopten la IA en un momento determinado es algo que es inevitable. Es decir, es como Excel, ¿no? En su momento. Hoy en día sería impensable. O sea, el mensaje, si no usas Excel, te quedas atrás. Eso ya nadie lo dice, ¿no? Porque en un momento dado, pues es un estándar. Y se ha visto con los números de crecimiento de uso en entornos laborales de ChatGPT, etcétera, que es una cosa que la gente adopta simplemente porque es un nuevo estándar y es como se hacen ahora las cosas y va a pasar. Pero claro, el hecho de hacer eso no te pone por delante. Y con todo esto también hay cierto salto de fe, porque el hecho de decirle a tus empleados, pierde tiempo en utilizar, claro, si no nos quedamos en lo que es el baseline, ¿no? De uso la IA como la está usando todo el mundo, y sabes que en un momento dado todos tus empleados van a usar la IA como la está usando todo el mundo, y más si es una empresa muy tecnológica y tal. em, si si no te quedas ahí y quieres ir al siguiente nivel, que es lo que parece que quiere Tobías, ¿no? Que la gente vaya un paso por delante, también estás corriendo cierto riesgo, ¿no? Es Mm. decir, estás corriendo el riesgo del early adopter, de la innovación, etcétera. El caso es, una empresa como esta se puede permitir lo contrario. Claro. De hecho, a ver, yo lo veo muy coherente con todo lo que ha hecho Shopify, ¿no? Al final Mm. han sido los grandes disruptores en plataformas de e-commerce. Es decir, plataformas de e-commerce nosotros hemos visto muchas y, y técnicamente eran distintas, pero desde muchos puntos de vista eran iguales. O sea, en el sentido de que estaban muy, muy pensadas como un gestor de contenidos, un CMS. No estaban pensados en facilitarle la vida al e-commerce manager, por ejemplo, ¿no? Estaban pensados simplemente para que funcionalmente funcionara. Y Shopify siempre ha tenido, y lo que ha sido diferencial es que siempre se ha centrado en cómo libero, ¿no? O sea, casi como, no sé, no llega a automatizar, porque no está todo automatizado, pero es cómo libero tiempo del día a día del que gestiona el e-commerce para que el negocio crezca más. Entonces yo lo que sí que veo con esto es una coherencia brutal de Tobías, de, Mm. jope, si esto es lo que hemos hecho hasta ahora con la tecnología que teníamos, lo que estoy viendo es que esta nueva tecnología, la IA, esto lo potencia muchísimo más, pues a saco con ello. Y estoy muy de acuerdo también con lo que decía Frankie, ¿no? Que al final es una forma de decir, oye, los siguientes líderes, los que van a liderar la compañía futuro, son la gente que primero suba a este barco, lo domine, lo lidere y enseñe a los suyos. Que evidentemente lo que dices tú, Lu, ¿no? Hay un riesgo, porque está habiendo una inversión, pero todo se ha dicho que, bueno, que lo más seguro es que esa inversión rente. Al final, porque a lo mejor el 50% de las cosas que hacen se tira a la basura, imagínate, no dan sus frutos. Pero habrá gente internamente que dedicando este tiempo encuentre mejores formas de hacer las cosas, las disemine internamente y en algún tiempo eso hará que estén por delante. O sea, a mí yo sobre todo lo que le veo es mucha coherencia, ¿no? Con lo que han hecho con respecto pues, a otras plataformas que hemos visto eso, que su foco ha estado absolutamente en otro lado, no en hacerle la vida más fácil al que lleva el e-commerce. La diferencia de Shopify con otras plataformas está clara, nosotros lo hemos vivido, de hecho, esto, y todo lo que dices es así, y como filosofía es así, pero yo me pregunto ya, fijándonos más en lo que dice concretamente el memo y ese último punto, ¿no? Del headcount. ¿Cómo se traduce eso? O sea, ¿cómo se articula eso? ¿En qué se transforma en el día a día de los empleados de Shopify? En que si yo como manager necesito presupuesto para contratar, voy a tener que justificar que esto no lo podía haber hecho con IA. Porque claro, luego estas cosas tienen que tener una traducción Mm, en cosas reales, ¿no? mm. ¿En qué se traduce? Porque un memo de un CEO es una cosa, bueno, sí, eh, se puede hacer más o menos. A mí este me parece bastante elegante, mucho mejor que aquel de Jeff Bezos, ¿no? Eh, aquel email mágico de a partir de la semana que viene, el que no se comunique a través de servicios a la puta calle. Y cosas por el estilo, pues esas cosas no se pueden decir. Habría que Eh, evaluar el ratio de adopción de cada cosa, a ver cómo impacta. pues hay mucha leyenda en torno a lo que pasó en Amazon después de eso, pero ya te digo yo que una empresa así no cambió la Nada. arquitectura de la noche a la mañana. O sea, es Mm. más casi propaganda. Pero bueno, sí que es verdad que era una forma muy fuerte de decir, adoptad esta filosofía, no seáis melones, ¿no? Pero que no se empezaron a echar a la peña en masa por eso. Pero esto es No, bastante más elegante.
Claro, Frankie. tampoco yo creo que esté diciendo de ninguna manera que vaya a echar a gente o a mucha gente. Yo creo que, y es algo que estamos viendo también en muchas empresas, en muchos sitios en los últimos años, la preocupación no es tanto adelgazar, salvo en ciertas situaciones, sino, y esto sí que es un objetivo para muchos, el no crecer, el ser más eficientes con el mismo equipo que tienes. Y yo creo que va por ahí en la medida de lo posible. Y para mí todo esto es un aviso a navegantes también incluso de los nuevos candidatos a puestos que vayan saliendo. Al final te está diciendo, si tú quieres entrar en Shopify, que sepas que vas a tener que ser Mm, bueno a la hora de utilizar la inteligencia artificial, pero para mí también, con lo que dice, de alguna forma lo que te está diciendo es, y voy a necesitar que traigas algo más tuyo como persona que te diferencie, ¿no? Si lo puede hacer la inteligencia artificial, no te necesito, pero si entras tú, tiene que ser algo que te diferencie, que te haga, no sé, que te dé ese extra que no tiene. Está buscando, desde mi punto de vista, un talento desmedido y ya sabemos que estas cosas funcionan. Cuando tú ves que a un sitio van los mejores, quieres estar tú con los mejores también. sí. O sea, a mí, una de dos, o es casualidad o todo este memo me parece genial. Lo que tú lo decías, Lu, es muy elegante, pero además es que parece que no ha dejado puntada sin hilo. Mm. Sí. Mira, estamos viendo, por si alguien lo está escuchando, ha puesto en pantalla la evolución del número de empleados de Shopify en los últimos años, ¿vale? Entonces pasó de 5.000 a 7.000, a 10.000, a 11.600 y ya los últimos 2 años baja a 8.300, una caída de casi el 30% en el 2023 y una caída del 2,4% en el 2024. Y lo muestro porque a lo mejor quizás el memo, aunque cuente otras cosas y quiera decir otras cosas, y seguramente creo que el foco está en otras cosas, probablemente también un efecto secundario irá por aquí. Volvemos a lo mismo, al contexto en el que estamos, que muchas de estas compañías, claro, que es que estamos hablando de eso, de pasar de 2014 de 600 personas a 1.000, 1.900, 3.000, 4.000, 5.000. Estas son compañías que se han acostumbrado, porque no quedaba otra, para comerse el mundo, a crecer a base de gente. Entonces, entiendo, ¿no?, que quieran empezar a explorar, oye, ¿cómo no sigo creciendo a lo bestia a base de gente ahora que tengo esto? Y luego muy seguramente optimizaré. Por decir, cuanto más aumenten el beneficio que generan ya de sus operaciones, eso le va a permitir seguir invirtiendo de la leche en cosas diferenciales, ¿vale? Y generar ese flywheel, ¿no? Ahora empiezo a optimizar, meto más tecnología y hago ese bucle de crecimiento interesante. Ese efecto, o sea, las curvas que has mostrado son las de la industria tecnológica, ¿no? Ujú. De crecimiento. O sea, el pre durante pandemia en crecimiento, sobre todo en fuerza de developers y tal, y luego, como todas, en 2023 tuvieron que adelgazar porque eso Sí. no tenía ningún sentido. Claro, esto alineado con el boom de la generativa, pues 2 más 2. Claro, o sea, al final, ¿cómo consigues tú que eh, eh, tu empresa sea más eficiente con menos gente? Pues tendrás que Mm, utilizar tecnología y de ultimísima generación, ¿no? claro. La única manera. Con el boom de la tecnología, y lo mismo, conecto con algo que he dicho antes y a lo mejor me repito, pero también con el boom de los últimos años, de haber levantado mucha deuda. O sea, es que hay una situación ahora en el mercado también muy concreta de compañías que han crecido mucho, pues también con mucha deuda y muchas cosas, que hace que a día de hoy o se optimicen, no digo que sea el caso de Shopify, pero es el caso de muchas otras, o se Mm. optimicen o van a morir. Y entonces casi la IA en cierta manera es casi Es obligatorio, ¿no? un salvavidas, ¿sabes? Es como, ostras, pues vamos all in para esto, porque es lo único casi que puede hacer un cambio suficientemente impactante en el negocio para que yo pueda ver una situación de más rentabilidad y crecer a partir de ahí. Mm, Totalmente. Vale, pues ha dado para pequeño debate, está bien. Este es el tipo, o sea que, por favor, filtrense más memos, que a nosotros nos da esto material. Vamos con alguna más. Venga, Frankie. Vale. ¿Te acuerdas de lo que tenías que hablar? Pues mira, viéndolo bien que ha hilado Corti su noticia con la tuya y hablando de memos, vamos a hablar ahora de la memoria, ¿vale? Que ha añadido, en este caso, OpenAI a ChatGPT, o que está añadiendo, porque esto ya sabéis que estas cosas van por barrios y no son de golpe. Y bueno, pues anunciaba OpenAI un cambio que
yo creo que es bastante relevante para ChatGPT. Hablan de una memoria expandida, por decirlo de alguna forma, que lo que hace es utilizar toda la información dentro de la herramienta, todas las conversaciones que tú ya has tenido. No sé hasta qué punto todas las previas las va a tener en cuenta o va a ser a partir de ahora. Fijaos que eso no he sido capaz de tenerlo suficientemente claro. Igual está por ahí, vosotros lo habéis visto. Pero básicamente va a utilizar toda esa información de todos los chats, de todas las conversaciones que has tenido y las va a mantener, digamos, en la cabeza y las va a utilizar para proporcionarte las respuestas e incluso te lo va a recordar a veces, ¿no? Ponía un ejemplo por ahí, leía un ejemplo que decía que si en un chat de hace unas cuantas semanas comentaste que quieres aprender portugués y ahora hablas de que quieres seguir desarrollándote en tus estudios, por ejemplo, pues a lo mejor ChatGPT te puede recordar, oye, que hace unos días, hace unas semanas dijiste que querías aprender portugués, no lo olvides, a lo mejor tienes que tirar por ahí, ¿no? O no sé, o sea, todo esto te lo puedes llevar a temas financieros, médicos, la gente que habla de sus carreras o de su vida personal con ChatGPT, que lo hace mucha gente también, pues todo esto le va a salir en un momento determinado. Claro, esto significa que ya... Cuidado Dime. luego a hablar con los que habléis con ChatGPT de liadas que hagáis por ahí, pues ya sabéis que tenéis que tener cuidado cuando habléis con ChatGPT delante de alguna gente. Porque te dirá, esto es como cuando te fuiste a este hotel con esta persona. Efectivamente, Bueno, cuidado. efectivamente. O la compartición de cuentas, ¿vale? Pensando bueno, que a lo mejor nadie va a ir viendo tus chats, pero compartes cositas con otros. Luego, claro, esto de alguna manera nos trae esa idea de gemelo digital de la persona que hemos comentado muchas veces, ¿no? Si ya le pides a ChatGPT, como se puso de moda hace unos meses, que te haga un roast y tú al principio ahí tiene un montón de información de ti que le sirve para hacerte un análisis ahí profundo y doloroso, pues en este caso concreto llega a saber todo sobre ti. ¿Vale? Porque lo estamos usando, de hecho, ya hemos comentado otras veces, lo estamos empezando a usar para tener información sobre cosas que queremos comprar en otro sitio. Eso también, bueno, pues nos define, ¿no? Como persona, no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional. Es verdad que se supone que, o dicen, como no tenemos acceso nosotros todavía, no lo hemos podido ver, pero que puedes desactivar esta memoria extendida, que puedes seguir teniendo esos chats temporales que hemos tenido desde el principio, ¿vale? E incluso le puedes llegar a preguntar de dónde has sacado esa información, ¿no? Si te dice algo, es que hace tiempo me dijiste no sé qué, le puedes llegar a preguntar, oye, ¿cuánto he dicho yo esto? ¿Cómo el contexto y tal? Para que te lo recuerde, ¿no? Y para ver si es verdad. Entonces, bueno, no voy a abundar mucho sobre esto. Vamos a hablar de temas de privacidad, transparencia. No sé si igual ese tema de la sobrepersonalización, ¿no? Porque tiene demasiada información sobre nosotros, el tema de la compartición de cuentas, el uso profesional, una cuenta profesional de ChatGPT en la que estás metiendo también tus temas cotidianos. El día que te vayas, pues si alguien entra, que no debería ser legal, pero si alguien entra en tu cuenta, va a tener información no solamente profesional, sino incluso de tu propia vida. O sea, hay muchos puntos ahí que a lo mejor lo que hacen es que lo que estaban comentando, que de momento no va a estar en Europa, precisamente por la GDPR. Así que nada, con esto ya finalizo un poco la introducción de la noticia y os dejo que comentéis vuestras opiniones. Yo aquí, que será no tiene nada que ver porque seguro que esto todavía no está funcionando, pero me pasó el otro día una cosa con ChatGPT, es que yo suelo subirle las transcripciones de los podcasts para que me ayude a montar las descripciones, títulos y tal. Sí. Y le subí una de un podcast nuevo y me empezó a dar un resumen de un podcast que lo había subido hace meses. Y es como, ¿what? Ya. Fue muy raro. Sí, luego también hay que ver cómo funcionan estas cosas por dentro, ¿no? Y, un mensaje de Sam Altman con la grandilocuencia con la que recubre todo, ¿no? Pues puede esconder un rag que basa su estrategia de chunking en Markdown y cosas por el estilo. Entonces, es verdad, por otro lado, que con el tipo de interacción que tenemos con estas herramientas, casi todos con ChatGPT, ¿no? Que es la que usamos de forma más genérica, pues le estamos dando una información de una riqueza que no le damos a otro tipo de soluciones, ¿no? Porque se hablaba mucho
con los problemas estos de las redes sociales y lo que hemos hablado antes, ¿no? De cómo se puede utilizar la información que tienen estos grandes sobre nosotros para condicionar, para tomar decisiones empresariales, etcétera, es lo que hacen básicamente. En el caso de la interacción que tenemos con ChatGPT es que es todo muchísimo más explícito, es que le estamos hablando de absolutamente todo, conversando, o sea, todo aquello de cuando nosotros hacíamos sistemas de recomendación, ¿no? Cosas que eran tabú, como preguntarle cosas explícitas a un usuario para saber cuáles eran sus necesidades, ¿no? No, esto lo tenemos que inferir de su navegación, porque claro, ¿cómo le vas a preguntar a un usuario qué tipo de zapatillas le gustan? Eso no se hace. Tienes que descubrirlo a través de lo que hace y tal, un tracking mínimo. No, con ChatGPT ese problema no existe. O sea, se lo estás diciendo todo directamente. Mucho más de lo que crees que le estás diciendo. Toda esa información la tienen. Y a mí esto me lleva al pensamiento de, bueno, ahora te están diciendo un mensaje clásico de, claro, gracias a que sabemos todo esto sobre ti, te vamos a ayudar mucho mejor, ¿no? Pero yo vivo con el miedo, y no digo que yo haga nada extraño, yo vivo con el miedo de que un día haya un leak y se pueda consultar que, cuál ha sido la interacción de una persona concreta con ChatGPT y ver todo su histórico, ¿vale? O sea, si esto pasa, lo que estamos almacenando ahí, pues es algo que podría ser hasta peligroso, ¿vale? Em, y creo que vamos a llegar al punto en el que va a pasar lo contrario. Vamos a van a tener que proveer de mecanismos, los hay, pero más, más consistentes o más fidedignos, em, para que estas herramientas olviden la información que tienen, ¿vale? Es decir, vamos a querer y no lo hacen. Yo tengo también otra anécdota, ¿vale? Yo tengo también una anécdota, sobre esto, con esto del roast o dime lo que sabes sobre mí, o hazme Ujú. un perfil con todo lo que sabes sobre mí. A mí me sacó una cosa de un ChatGPT, hace ya tiempo, pero me llamó bastante la atención. Me sacó una cosa de un chat que yo había borrado. A mí me da mucha vergüenza que se quede ahí, porque vivo con ese miedo, ¿no? Que se quede ahí almacenado, que le he preguntado algo porque no me acuerdo de un comando de Unix o algo así, ¿vale? Y entonces cuando le pregunto eso, que lo hago, evidentemente, Hmm. eh, borro el chat. No vaya a ser que alguien se entere de que yo he preguntado, yo que lo sé todo, he preguntado por cómo se... Dime esto para... Y me lo sacó, y me dijo, tienes, no me acuerdo qué era, eh, tienes una alias de Python 3 como Python, yo qué sé, algo así. Y yo esa conversación, o sea, se lo he preguntado seguro, pero lo había borrado. Y me lo sacó. Entonces, claro, ahí uno se empieza a preguntar si realmente los mecanismos de olvido o lo que sea están funcionando de manera efectiva. Entonces, le doy un poco la vuelta a este tema, porque yo entiendo el valor de que haya una memoria profunda sobre ti. Creo que para que eso funcione bien, tiene que ser algo más que un RAG, ¿vale? Pero cuidadito. ¿Y no pensáis que algo como esto pueda llevar a una situación en la que realmente haya una pequeña, digamos, una influencia que sea muy sutil en lo que nos cuenta, que no sea real del todo, pero que se base en nuestras experiencias y nos lleve a una situación de hipnocracia? ¿Cómo lo estamos hilando, con el Muy bien principio hilado. del programa? Ojalá A hubiera una ver, teoría como esa, ¿verdad? evidentemente, si quieren usar una herramienta de estas para manipular a la gente, hostia, no tienen mejor canal, ¿eh? Yo es que no me acuerdo en general de las cosas, entonces si ChatGPT me dice que yo hace 2 semanas dije no sé qué, me lo tengo que creer. Y no me voy a ir a mirarlo porque me va a hacer perder tiempo. Entonces me puede estar manipulando ahí sutilmente. Yo solo lo dejo ahí.
estará pasando ya y nosotros estamos aquí contando las cosas que ChatGPT quiere que contamos. Sí. Al final es lo del tecnofeudalismo, ¿no? O sea, realmente si los mecanismos de auditoría de ley dice cosas sobre esto. Mm. Si los mecanismos de auditoría adecuados, pues tú estás en manos de lo que haga de manera oscura no en plan peyorativo, sino que es una caja negra, que tú no sabes lo que pasa por debajo, una compañía. Igual que tú no sabías lo que hacía Facebook con tus datos, o Google, o lo que sea, ¿no? Y ahí no preocupa tanto. En el caso de Facebook y Google, que siempre ha habido mucho debate con el tema de no, es que yo no quiero que sepan sobre mí y tal. Bueno, tú no le interesas a nadie, perdona. O sea, a Facebook y a Google lo que le interesa es el agregado, ¿no? Entonces, es decir, tú formas parte de un conjunto gigantesco de datos con los que ellos toman decisiones, pero tú no eres nadie para que vayan a por ti a... Con el tema de Cambridge Analytica, pues sí que era un caso de manipulación y tal, pero no fueron ellos directamente. Pero ellos lo que hacen es agregar datos. Pero en este caso sí que pueden manipularte, ¿no? De una Mm. manera directa. Entonces, claro, pues ahí a ver, es una cosa que al menos hay que mirar, ¿no? Que cuando una herramienta tiene una adopción de estas características, pues también tienen que dar los mecanismos para que eso se pueda auditar. Porque si no, estás en manos de lo que decida muy poca gente, ¿no? Y eso puede ser peligroso, claro. Totalmente. Yo creo que esta aplicación en concreto, como mínimo, dentro del AI Act, como mínimo tiene que ser de riesgo alto. Si no muy alto, que eso ya no lo sé del todo, ¿no? Pero riesgo alto seguro. Con lo cual, te tienen que avisar de lo que está pasando, te tienen que avisar de que está utilizando tu memoria, por decirlo así, cómo lo ha usado, debería haber ahí lo que tú dices, una transparencia para que te explique el cómo ha llegado, o sea, al final harán lo que les salga a los cojones como siempre y además de aquí una semana o un mes o no sé, no tengo ni idea, pero en algún momento estaremos utilizando la memoria aquí en Europa segurísimo, porque es lo que ocurre. Pero que bueno, que se van a infringir unas cuantas cositas antes de incluso de que las leyes sean efectivas en los países, eso seguro. Sí, sí, Ahí está el business. totalmente. Bueno, creo que hemos batido el récord. Oye, sí, hemos tirado para 3 noticias en 1 hora y pico, pero voy a plantear, si queréis, si podéis, ¿hacemos una noticia más cada uno, pero 5 minutos máximo cada uno? Pongo el cronómetro. Venga. O sea, Y, yo voy a poner el cronómetro, ¿vale? Y Y en el momento que cortas. se cumplan los 5 minutos, Next. como en el programa aquel que se bajaba el micro, ¿vale? sí, Voy a poner... Esto es temporizador, perdón. eso era el minuto de oro iba a decir las tertulias de los presidentes de gobierno, no, ¿cómo se llama? En campaña electoral, cuando hacen los Sí, debates, el siempre el último minuto minuto, final, cuando ¿no? termina, se baja el micrófono. Se baja el micro, exactamente. O sea, que ya te lo puedes currar. Entonces, voy a hacer cuenta atrás, ¿vale? Y vamos con la siguiente noticia, que es mía. Hago cuenta atrás y empiezo a hablar, ¿vale? Entonces, sin más dilación, 3, 2, 1, mis 5 minutos empiezan ya. Y yo quería hablaros de Llama 4, ¿vale? Que es una de las noticias de la semana. Llama 4, bueno, ya no voy a explicar lo que es Llama, pero en esta guerra, bueno, esta carrera o competición por ir mejorando en los benchmarks, pues la siguiente evolución de los modelos de Meta, pues es la familia de modelos Llama 4 que han anunciado hace unos pocos días, que tienen una serie de características muy particulares y, oye, que dan como para hablar, pero no más de 5 minutos, pero que también ha habido cierta polémica, ¿no? Bueno, Llama 4 es una familia de modelos por ahora pequeña, ¿vale? En varios tamaños, con la característica de que uno de ellos es ejecutable en una GPU grande, ¿vale? Con 80 gigas de memoria, un H100, por ejemplo, em, sin muchos recursos, entre comillas, y bueno, que ha batido a toda su competencia en determinados benchmarks, como suele ocurrir con este tipo de cosas. Ya sabéis que los modelos Llama son públicos,
tienen una licencia especial, ¿no? Que va por número de usuarios y tal, pero se cuelgan en Hugging Face y tal. Y luego tienen otra, Llama 4 en concreto tiene otra característica particular, que es que han abrazado este modelo de la ventana de contexto muy grande, hasta 10 millones de tokens. Que esto era una cosa que solo hacía Google. Es verdad que había algunos modelos que pues tenían más que estos 128K que era como un estándar que tiene GPT-4o y tal, pero, y Claude pues ya tenía uno de 200 y tal, pero Llama 4 se sube al carro de las macro ventanas de contexto. Y la polémica pues viene porque parece ser que, aparte de las polémicas de siempre sobre lo que es open source y lo que no lo es, porque esto no lo puede usar tanta gente, o sea, y porque en Europa no y tal, no sé cuánto, pues porque en una arena de benchmark como es el M Arena, pues al parecer se han dado cuenta de que el modelo que han utilizado para el benchmark era un modelo experimental que estaba entrenado para pasar el benchmark en concreto, cosa que han negado desde Meta, pero que ya ha suscitado un debate bastante serio, ¿no? Porque al final estos modelos, por ejemplo, en tareas de matemática avanzada y cosas por el estilo, estaban sacando ya, ¿no? En física y matemáticas avanzadas, pues estaban sacando una precisión bastante alta, ¿no? Y, y claro, evidentemente, si tú estás entrenando los modelos para pasar los benchmarks, no estás invalidando el benchmark en concreto. Entonces, bueno, esto ha sido un poco la noticia y se ha bajado un poco el hype por Llama 4 debido a esto. Luego, además, tiene otros problemas, ¿no? Porque por pruebas que se han hecho, esto tiene una arquitectura de Mixture of Experts, el modelo grande está en entrenamiento todavía, ¿vale? Pero los que han sacado estos, que son relativamente pequeños, tienen grandes ventanas de contexto y al parecer cuando ya crece la ventana de contexto, pues empieza a repetirse y a hacer cosas raras y tal, ¿no? Y eso se lo atribuyen a esta arquitectura de Mixture of Experts, que ya sabéis que son partes del modelo que se van encendiendo o que van entrando en juego según la tarea, pues que parece ser que esto con la gran ventana de contexto pues no funciona tan bien como otro tipo de modelos. Pero hay que esperar al grande, a Behemoth, y seguramente en las próximas semanas, meses, vamos a tener a nuestra disposición más modelos de la familia, por ejemplo, los clásicos 7B, 70B, etcétera, que son los pequeños que sí que nos podemos llevar a dispositivos más usables por consumidor final, y también el macro modelo que hostearán ellos y que parece que va a tener unos precios de API bastante competitivos. ¿Vale? Esta noticia llama 4 y 48 segundos que podemos aprovechar los regalos si queréis. Ole, muy bien. Me gusta, me gusta. Somos capaces de hacer una noticia en menos de 5 Y minutos. solo habla uno. Efectivamente. A mí me hizo gracia cuando vi esta noticia que decían que esto se podía ejecutar, se podía correr en tu ordenador, básicamente decían, ¿no? Y luego empezaron a salir, bueno, pues diciendo que necesitabas la H100 y además con un modelo cuantizado para poder ejecutar esto. Entonces, bueno, ¿Tú no tienes un ordenador así? sí, pero lo tengo para jugar, no para estar memeces. H100 realmente para jugar es una mierda. Pero Ya, bueno, sí, pero solamente sí. quiero poder hacerlo con una H100. Es como darte paja. Si te puedes gastar 50K, o no sé cuánto estarán, ¿eh? O sea, una 40.000, pantalla. en torno a 40.000 están ahora mismo, 30 y pico mil dólares era lo que había visto. O 5 Vale, minutos, ya está. ¿Suena o no suena? venga. Sí. Alarma, venga, 1, 2 y 3. Venga, perfecto. Pasamos a la siguiente. Y mira, yo os quería compartir un nuevo informe de McKinsey. Yo a lo tonto voy trayendo bastantes informes de McKinsey. Pero la verdad que está muy guay, porque están compartiendo un poco información de cómo las organizaciones están como reescribiendo ellas mismas, reorganizando para capturar el valor de la IA. Y bueno, una de las cosas que muestran es que lo estamos sintiendo, pero ellos lo tangibilizan bueno, recogiendo la información de las empresas, que desde la aparición de la IA generativa, el uso de la inteligencia artificial en las organizaciones ha pasado de estar prácticamente flat a crecer desde un 60 a un 80%. Lo cual, bueno, es lo dicho, no es nada nuevo porque lo estamos viendo, pero mola verlo en los datos. Pero lo que me parece mucho más interesante es que en el informe se ve cómo en todas las compañías está creciendo el uso de la IA.
¿vale? Pasando un poco el porcentaje de empresas que utilizan la IA en una o más funciones ha pasado del 55 al 72 y del 72 al 78%. Hay un 78% de las compañías que utilizan la IA en una o más funciones. El que la usan en dos o más ha pasado del 31 al 50 el año pasado y del 50 al 63 este año. El que lo usan en tres o más funciones, del 16 al 27, el 27 al 45. Vale, no me repito, pero lo que estamos viendo es cómo ya en todas las organizaciones están empezando a adoptar la IA, prácticamente todas lo utilizan en alguna función, al menos todas las encuestadas, y en bastante de ellas, pues prácticamente la mitad ya la están utilizando en tres o más funciones. Lo que nos un poco corrobora, ¿no? Pues toda la preocupación, yo creo que estamos casi todas las compañías de cómo sacarle partido, ¿no? Desde un Shopify, pero a cualquier otra, como hemos hablado antes, a cualquier otra compañía. Evidentemente, todo lo que es parte de marketing y ventas es seguramente lo que se lleva hasta el día de hoy, pues más casos de uso, ¿no? Tanto en cualquier sector, tanto en tecnología, servicios profesionales y demás. Pero bueno, tendríamos eso, marketing y ventas. Luego hay bastante opción en producto y desarrollo de servicios, en toda la parte de IT, gestión del conocimiento, que al final se está utilizando en casi todos. Curiosamente, evidentemente, sectores más tradicionales se usa, pero no tanto. Tenemos un poco al final de esta tabla tanto por manufactura, supply chain, finanzas y desarrollo de estrategia corporativa y este tipo de cosas. Pero vamos, todo lo que es frontline, por decirlo así, se está utilizando. Y en cuanto al tipo de contenidos para los que se utiliza la IA, pues bueno, predomina el texto con un 63%, luego imágenes con un 36%, el código con un 27%, que es bastante, pero aún así quizás esperaría uno que más, el vídeo un 13%, voces y música un 13% y otros un 2%. Hay mucha más info, pondremos el report en la newsletter, a recordar tertulia.mambler.io para ver la newsletter y que podáis acceder un poquito a más detalle, pero la verdad que a mí me gusta bastante, ¿no? Sobre todo un poco tangibilizar ese crecimiento y penetración en las organizaciones. No sé cómo lo habéis visto vosotros. ¿Les preguntan en algún momento si ha medido y cómo el impacto de estos usos de la inteligencia artificial? Pues eso me gustaría saberlo, ¿no? Al final yo creo que lo haces para algo y no sé hasta qué punto se está teniendo en cuenta. No, por lo que he visto, lo estoy echando un vistazo ahora por encima, pero de cabeza de lo que está viendo no he visto el impacto. O sea, se centran más en los usos, ¿no? En cómo va evolucionando el uso, cómo prevén a futuro utilizarlo más, bueno, qué porcentaje de gente ya ha hecho reskilling de IA, cuántos van a hacer a futuro, pero no están midiendo tanto el impacto. Sí, ese sería otro estudio, ¿no? Y seguramente bastante más difícil de concretar. Más incómodo. Yo creo que, a ver, esto tiene sentido. Tiene que ver con una cosa que hemos hablado antes, de que es inevitable. Es inevitable que el uso estándar de la IA se vaya abrazando en todas partes y hay que diferenciar entre... O sea, ya estamos en un punto en el que usar inteligencia artificial ya no es suficiente para diferenciarte, ¿no? Ya es un tema de... pero claro, esto hay una escala, ¿no? Es un tema de cómo la usas. Porque, por ejemplo, esto que ha dicho Frankie, de evaluar el impacto, ¿no? De ¿para qué la uso y por qué? Esto está relacionado con el cómo, ¿vale? Pero hay que tomar las mejores decisiones. Y aquí ya vamos a estar hablando de distintos niveles, ¿no? Es decir, todos vamos a ser usuarios de inteligencia artificial, pero los hay que están ahora mismo surfeando en... Se acabó. No sabía ya qué decir para que llegara el temporizador. Venga, Estaba alargando. 1, 2 y 3, siguiente noticia. Vale, pues yo tengo que hablar de Google y eso casi nos daría para un especial, pero voy a tratar de resumirlo al máximo. Aquí Google ha visto que llegaba la Semana Santa, han dicho qué pereza ponernos a sacar las noticias de aquí a final de abril y han pensado vamos a reventarnos el mes en un solo día. Se han liado a sacar cosas y nos han dicho, por ejemplo, nos han presentado Firebase Studio, que básicamente es como tener el típico becario, el típico cuñado que te hacía una web, pues ahora te lo hace una IA en 5 minutos mientras te preparas el café y ya está. Le prototipas un poco, lo editas, charlas con Gemini y lo publicas. Y vamos, en un momentito, sin hacer prácticamente nada.
y gratis, que esta es otra porque había otras cosas, pero esto es gratis. También han sacado el protocolo Agent to Agent para que los agentes de inteligencia artificial, los agentes de IA, los agentes LLM que hemos comentado otras veces, ya sabes, esos bots, no chatbots necesariamente, ¿no? Pero esos bots que tenemos para atención al cliente, logística y todo este tipo de cosas, pues puedan hablar entre ellos sin que sea por Zoom, ¿vale? Que se puedan hablar de una forma adecuada y bueno, pues que intercambien información. Luego hablaron también en el evento Google Cloud Next y soltaron un montón de bombas. Hablaron de infraestructura a lo bestia con el término Cloud One. Tampoco hace falta cada uno que lo mire con tranquilidad. Un nuevo chip para inteligencia artificial, una TPU que se llama Ironwood y el plato fuerte, pues Gemini 2.5. Y 2.5 pues en principio, por los benchmarks, parece que es el que mejor está razonando. Desde luego, razona mejor que nosotros tres juntos, fijo. Lee hasta 1 millón de tokens, lo El cual, benchmark no es muy complicado, también te digo, el nuestro. eso, bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Que cada uno lo que vea. 1 millón de tokens, pues mira, se puede leer el BOE seguramente enterito y se puede leer el horóscopo también, ¿no? La Razón, por ejemplo, es un buen sitio para ir a leerlo. Va muy rápido además, escribe código, o sea, absolutamente todo lo que haya que escribir, te genera imágenes también, como no, todo esto es multimedia a día de hoy y se integra con todo el ecosistema este que está generando Google. Hemos hablado de Firebase, pero también Vertex AI, bueno, la nevera también y te dice cuáles son las recetas que tienes que hacer con tu comida, que además era una de las primeras aplicaciones que se dio, si recordáis, cuando salió ChatGPT en su momento. Y luego tiene el modelo Gemini 2.5 Flash para darte resultados mucho más rápidos todavía que lo haría con el 2.5 normal. Ese viernes a las 2:59 que tienes que preguntarle algo, pues antes de las 3 directamente tienes el resultado y te puedes ir a casa perfectamente. Así que nada, aquí cuando estábamos hablando de Cloud, de Meta, de todo lo que estaba saliendo, en Google dijeron, pues lo que se dice siempre, mira, sujétame el cubata, vamos a lanzar aquí todo, nos vamos de vacaciones y a la vuelta pues ya veremos qué es lo que hacemos. Han sacado modelos, han sacado chips, herramientas, protocolos, yo no sé qué más falta, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, la bronca aquella de Sergey Brin, ¿no? Eso parece. Parece que surtió efecto. Para que No luego como te quejes del memo del Tobias, que a lo mejor hace lo mismo. Sí, a ver, Google saca sus cosas. Yo he probado, yo soy usuario, bueno, o sea, no me queda otra por temas profesionales, ¿no? Yo pago todas las IAs de referencia, entonces tengo el Gemini Advance. Y he estado probando, una de las cosas que más destacan en los benchmarks es el Deep Research con el 2.5 Pro, que lo comparan con el de OpenAI directamente y según sus benchmarks le da 1000 vueltas. Yo puedo decir que tienen ahora los ordenadores activos, o sea, en el data center, o sea que antes de que lo capen, utilizadlo, porque o sea, si te apetece generarte lectura para la Semana Santa, los informes que te genera consultan un orden de magnitud más referencias y te salen de 50 páginas mínimo, o sea, cuidadito. O sea que, a ver, que yo me estoy ahorrando una pasta en la Kindle Store, ¿eh? Y entonces está bien. O sea, desde luego le da vueltas a las cosas. No soy capaz todavía de evaluar la profundidad o la calidad, pero en principio son mucho más exhaustivos, ¿vale? Que lo que te hace. Y estamos hablando de la 10ª parte del coste ahora mismo, antes de que a Google también se le ocurra subirse a la nueva política de precios. ¿Vale? O sea, que ahora es el momento, hay que aprovechar, amigos. Totalmente. Y nada, 7 segundos. Muy Oye, bien. hemos sido capaces. Yo creo que podemos inaugurar una segunda y cuando vayamos pasados, una tandita rápida, ¿no? Al menos como ejercicio no nos viene mal, ¿eh? Para disciplinarnos un poco y practicar. Ya fuera de tiempo, has dicho una cosa, Lu, y lo voy a hablar con otro tema. Cuando has dicho yo pago, en la época que estamos pensé que ibas a decir yo pago mis impuestos. Y entonces voy a recordar, porque ya sabéis, tenemos que hacer un poquito de autobombo aquí de un lado para otro, link building, ¿no? Que se decía antes. Voy a recordar que en nuestro podcast hermano Pensamiento Digital hemos lanzado un episodio en el que entrevistamos a Álvaro Falcones de TaxDown, donde explicamos cómo están utilizando inteligencia artificial para resolver este problema
irresoluble, porque hablaba de una cantidad de combinaciones, él, ya lo escucharéis en el programa, hablaba de una cantidad de combinaciones brutales, pero este problema irresoluble de ahorrarnos en la declaración de la renta, y decía que en muchos casos llegaban a ahorrar en torno a 400 euros, ¿vale? Cuando tienen enjundia, cuando es muy basiquillo, tienes una nómina y poco más, no. Pero cuando tienes algo un poquito más complejo, hablaban de ese tema y lo cuenta muy bien y creo que está muy interesante cómo están aplicando ellos inteligencia artificial para mejorar todos estos procesos. Así que nada, ahora que estamos en época de ver si tenemos que pagar o nos tienen que devolver, os recomiendo echarle un vistacillo. Muy recomendable, yo me lo he escuchado y está muy guay. Eso es, pasaros por Pensamiento Digital y así tenéis un contenido complementario, por si esto os ha sabido a poco. Claro. Así que nada, pues sin más, tertulia número 50, hasta aquí. Os hemos regalado media horita más de lo normal. Pasad buena Semana Santa, que descanse todo el mundo lo que pueda, a ver si da un poco de tregua el tiempo y podemos disfrutar de unos días tranquilos con alergia y sus cosas, pero también con mucha IA. Así que nada, hasta la próxima, amigos. Un Hasta la abrazo a todos próxima. y que Adiós. descanséis. Hasta luego.